Buenos días, hermanos. Estamos estudiando la palabra de Dios. Hace una semana entramos a la segunda unidad de nuestro trimestre. ¿Alguien sabe de qué estamos estudiando? ¿Acerca de qué? De Jesucristo, su poder. De Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué enseña? La unidad pasada terminamos de quién es Jesús. ¿Cuántos aprendieron quién es Jesús? Amén. ¿Alguien puede decir? Fueron 4 clases. Jesús como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Lo vamos a repasar en un momentito. Pero nuestra unidad nueva es acerca de las obras que Dios hizo. Terminamos de ver quién es Jesús, ahora estamos en una nueva unidad, lo que Él hace o lo que Él hizo en su tiempo cuando estaba aquí en la tierra. Y la lección de hoy se llama Jesús, su poder milagroso. La verdad central, el poder de Dios se demuestra en los milagros de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de una vez más poder estar delante de tu presencia, Dios mío, para aprender más de tu palabra, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que de ti viene la sabiduría y la inteligencia, oh Dios. Es por eso, bendito Dios, que nos acercamos a ti confiadamente, Padre bendito, para pedirte sabiduría, ya que tu palabra, Dios mío, nos enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a ti, Dios mío, el cual tú la darás en abundancia, Señor Jesús, y sin reproche. Te pedimos, Dios mío, por mis hermanos en esta mañana que estamos aquí en este lugar, y también los que han de escuchar esta palabra o este mensaje por medio de las redes sociales, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que enseñe, Padre Santo, el que redarguye el corazón de cada ser humano. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Texto para memorizar y aplicar a la vida lo encontramos en Marcos 1:27. Si lo pueden buscar, por favor, y mientras yo le doy lectura. Y luego le damos lectura una vez más, todos juntos. Dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Marcos 1:27. ¿Todos lo tienen? Le vamos a dar lectura una vez más, todos juntos. Y dice así, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ese es el texto a memorizar. Que aquí resalta, ¿verdad?, la autoridad de Dios. Y lo que pasaba con los que escuchaban, con los presentes que se admiraban del poder de Dios, y no solamente del poder de Dios, sino también de la autoridad como Jesús enseñaba. Amén. Entonces, la verdad central, dice, el poder de Dios se demuestra en los milagros de Jesús. Hace 15 días hablábamos acerca de Juan el Bautista, que mandó a uno de sus discípulos para ver a Jesús y preguntarle que si él era el Cristo, el que habían esperado por muchos años, o tendrían que seguir esperando a otro. Entonces, en Lucas 11:1 al 5 dice, y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo,
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Amén. Entonces Jesús estaba dando las señales a Juan de que verdaderamente el que estaba ahí era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces Jesús estaba demostrando ser el enviado de Dios por medio de las señales o los milagros que él hacía. Por eso que la verdad central de hoy dice: el poder de Dios se demuestra en los milagros de Dios. Entonces esos milagros que Dios hacía o que Jesús hacía en esos días demostraban que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, ya que en Isaías estaba profetizado acerca de Él, que iba a venir uno, ¿verdad?, que iba a hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, ¿qué más? Y a limpiar a los leprosos, y a dar vida a los que estaban muertos, no solamente físico, sino que también espiritual. Vemos que Jesús resucitó a Lázaro de una muerte literal, que estaba enfermo y en su enfermedad él murió. Pero Jesús, cuando vino a él, con una sola palabra de decir: Lázaro, ven fuera, él inmediatamente salió de la tumba. Bueno, primero mandó que quitaran la piedra para que pudiera salir. Pero vemos el poder de Dios en estos sucesos, en estos eventos. Entonces Jesús estaba demostrando que verdaderamente Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, por eso que estamos seguros de que nosotros estamos en el camino verdadero. Amén. Amén. Que estamos siguiendo a Jesús. Cuando Juan estaba escribiendo, él escribió acerca de Jesús, que decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús demostró con milagros el poder que él tenía de parte de Dios. Estamos hablando entonces acerca de su poder milagroso. En la introducción de nuestra lección de hoy, dice aquí que la humanidad ha visto los más avanzados proyectos científicos y tecnológicos en nuestro tiempo. La medicina ha descubierto nuevas maneras para combatir el dolor humano y el azote de las enfermedades. ¿Sí? Vemos que ahora ha aumentado, ¿verdad?, la ciencia. Y los que estudian o los que tratan de encontrar curas para las enfermedades han avanzado bastante. Solamente que ellos solamente pueden curar el cuerpo. Pero vamos a aprender hoy que Jesús no solamente sanaba el cuerpo, sino que también sanaba el corazón del hombre, de la mujer. Dice: hoy se pueden hacer operaciones maravillosas con trasplantes de todo tipo de órganos. Sin embargo, la humanidad solo se ha interesado en aliviar el aspecto material y temporal del hombre. La respuesta de la Biblia es que Dios no piensa igual que nosotros. Sus pensamientos no son como los nuestros. Isaías 55:9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que no podemos alcanzar el poder de Dios, porque dice aquí que mis pensamientos son, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
La dimensión de Dios es eterna. La visión del Todopoderoso examina las enfermedades del alma y del espíritu. Entonces, si bien el ser humano ha intentado muchas veces no solamente calmar el dolor físico, ha fracasado en ese aspecto de calmar o cambiar a un hombre que no tenga una enfermedad física. ¿Sí? Marcos 1, 21 y 22 dice: y entraron en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas era un templo o un edificio como el que nosotros tenemos ahora. Se dice que las sinagogas empezó a construir sinagogas cuando el pueblo de Israel fue dispersado. Entonces ellos no podían ir al templo a adorar. Entonces por eso es que ellos hicieron sinagogas pequeñas donde ellos podían ir y estudiar la palabra de Dios. Estas sinagogas eran ocupados para instruir a los niños, enseñarles lo que era la palabra de Dios, lo que era los 10 mandamientos y todos los 5 libros del Antiguo Testamento que se conocen como el Pentateuco o como la Torá. Estas sinagogas servían para eso, para enseñar a los niños. Pero también se usaban para cuando un sacerdote quería dar un mensaje al pueblo. O también los usaban los escribas para enseñar la palabra de Dios. Como ellos lo interpretaban, ellos se paraban enfrente y enseñaban a la gente. Se dice que muchas veces había un hombre que leía una parte de la palabra de Dios y uno de los que estaban ahí interpretaba la palabra. Pero Jesús dice aquí: entró en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. Jesús quizás leyó también la parte de la palabra de Dios, pero no dio a alguien más que lo interpretara, sino solo él leyó y él interpretó. Entonces, por eso que las sinagogas servían exactamente para eso, para enseñar al pueblo. Dice aquí en nuestro comentario: muchos intelectuales hacen o han reconocido a Jesucristo como un gran maestro. Si se acuerdan ustedes, hace 2 semanas estuvimos hablando acerca precisamente de eso, de que Jesús preguntó a sus discípulos qué es lo que decía la gente acerca de él. ¿Se acuerdan? Y unos decían que era Elías, otros que Jeremías, y otros que Juan el Bautista, y otros que algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Después le preguntó directamente a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué contestó? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el éxito de una vida cristiana está basada en conocer a Jesús, quién es Él. Por eso es que es muy importante las lecciones pasadas que tuvimos, porque en esas lecciones aprendimos quién es Jesús. ¿Sí? Dice aquí: los comunistas lo proclaman como el primer comunista, y los grandes profesores de universidades reconocen en él su autoridad, sencillez y sabiduría y la enseñanza.
Después de haber terminado las 4 lecciones acerca de quién es Jesús, usted podría decir, ¿quién es Jesús? Si algún día a alguien le preguntara y le decían, pero ¿por qué Jesús se le llama el Hijo de Dios? ¿O por qué Jesús se le llama el Hijo del Hombre? ¿O por qué Jesús se le llama también, o se le da el título de Salvador? ¿O por qué Jesús se le da el título de Mesías? ¿Qué contestarían ustedes? Si no conocemos bien a Jesús, es el éxito que vamos a tener en la vida cristiana no va a ser la que se espera o lo que Jesús espera de nosotros. El título Hijo de Dios dado a Jesús describe su naturaleza divina y lo presenta como Dios con nosotros. El título Hijo de Hombre dado a Jesús describe su naturaleza humana y su identificación con los seres humanos. El título Salvador dado a Jesús describe su misión principal y el corazón de las buenas nuevas que deben de ser anunciadas. El título Mesías dado a Jesús describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. No importa lo que la gente diga acerca de Jesús, nosotros tenemos la verdad. ¿Sí? Si lo quieren apuntar, una vez más les voy a decir. El título Hijo de Dios dado a Jesús describe su naturaleza divina y lo presenta como Dios con nosotros. El título de Hijo de Dios dado a Jesús describe su naturaleza divina y lo presenta como Dios con nosotros. Aunque los demás o la gente diga que solamente fue un gran maestro o un gran intelectual, nosotros sabemos que Dios o el Hijo de Dios, el título Hijo de Dios dado a Jesús describe su naturaleza divina y lo presenta como Dios con nosotros. El título Hijo del Hombre dado a Jesús describe su naturaleza humana y su identificación con los seres humanos. El título Salvador dado a Jesús describe su misión principal y el corazón de las buenas nuevas que deben ser anunciadas. El título Mesías dado a Jesús describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. Entonces, eso es muy importante que nosotros aprendamos. Jesús dice que enseñaba con autoridad. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús podía enseñar con autoridad? Porque venía del Padre, conocía bien quién es su Padre. Y cuando fue bautizado en el Jordán dice que recibió al Espíritu Santo dentro de él. Y desde entonces dice que salió, ¿verdad?, a enseñar. Primero fue por 40 días a ayunar. Pero el poder de enseñar es el Espíritu en nosotros. Entonces dice aquí que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas siempre tenían el trabajo de interpretar la ley, pero ellos basaban su enseñanza en otros maestros más grandes que ellos conocían. ¿Sí? Por eso cuando Jesús vino y dijo, habéis oído. ¿Pero qué dice? Pero yo os digo. O sea, los escribas interpretaban muchas veces la ley a favor de ellos o del imperio de quien eran gobernados. Pero Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Era una pregunta que Jesús estaba haciendo. Dice aquí él que habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban los escribas. Dice: ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Como cristianos, nosotros no debemos de amar solamente a nuestro prójimo o al que nos cae bien, sino también al que nos trata de hacer la vida imposible. Y eso pasa mucho en nuestros días, muchas veces, que en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros nos desempeñamos. Muchas veces, porque saben que nosotros somos cristianos, nos hacen la vida más difícil. Gracias. Pero Jesús o los escribas dirían: pues ama a tu prójimo, pero a tu enemigo pues aborrécelo, ¿verdad? Dice aquí: ¿no hacen también eso los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, dice aquí, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque, como ya les dije, los escribas mencionaban a alguien más, pero Jesús no vino a mencionar a nadie más que él, la autoridad que le había sido dado del Padre. Porque dijo Jesús: yo no vengo por mi propia cuenta. O sea, yo no he venido nada más porque yo quise, sino que él venía a hacer lo que el Padre le había pedido que hiciera. Entonces él enseñaba con autoridad, diciendo: habéis oído, mas yo os digo. Su autoridad para enseñar estaba respaldada por su vida limpia. ¿Sí? Él fue uno sin pecado. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él estuvo en este mundo, pero no pecó. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces su autoridad para enseñar era respaldada por una vida limpia, una vida justa, una vida recta. Pero también era respaldada su enseñanza por una sujeción a sus padres. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Él estaba cumpliendo uno de los 10 mandamientos que se escribió en el libro del Éxodo, cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces su autoridad para enseñar estaba respaldada ¿por qué? Por una vida limpia y por sujeción a sus padres, y también por el interés en los negocios de su padre. Lucas 2:49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta situación surgió cuando dice que sus padres, o María, ¿verdad?, y José subieron a Jerusalén a adorar.
Después de que había terminado todo, dice que ellos se volvieron a sus casas. Pero al ir por el camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y regresaron a buscarlo. Entonces lo encontraron, dice la palabra de Dios, que en la sinagoga con los maestros, con los doctores de la ley, hablando acerca de las escrituras. Entonces él dijo que en los negocios de su padre debía de estar. La autoridad de Cristo como maestro de la palabra no solo se debe a estas tres cosas, sino también se debe a que el poder del Espíritu Santo estaba en su vida. Entonces el Señor Jesús es el modelo de todo cristiano. Debemos de procurar vivir una vida limpia delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Como hijos debemos de honrar a nuestros padres, ya que dice la palabra de Dios que es el primer mandamiento con promesa. En tercer lugar, debemos de interesarnos en servir a Jesús o a Dios de la mejor manera que nosotros podamos hacer. Dios da poder y autoridad a sus discípulos para que también ellos puedan hacer lo que Él hizo, porque cuando estaba Él aquí dice que los que siguieran a Jesús o los que estuvieran con Él harían cosas mayores o más grandes que la que Jesús hizo. Un ejemplo de la autoridad que Dios dio a sus discípulos fue cuando Esteban estaba, ¿verdad?, ante el concilio. Y dice aquí, en Hechos 6, 8 al 10, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estas señales y prodigios no lo hacía por su propia cuenta, sino porque Dios mismo, Jesús mismo, le había dado la autoridad y el poder para hacer todo esto que hacía. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. ¿Sí? Entonces, esa autoridad que Dios o Jesús tenía para enseñar, también nos los dio a nosotros, a los que seguimos su ejemplo. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice Pablo, el evangelio no llegó a ustedes solamente con palabras, sino ¿qué dice? Sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos al Espíritu en nosotros para poder anunciar el evangelio con autoridad y con poder, así como Jesús lo hacía. Entonces el primer punto fue Jesús o su autoridad enseñando. Segundo punto, su poder sobre la mente y el espíritu, o sobre los demonios. Y vamos a leer Marcos capítulo 1 del 23 al 27, y dice así: pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen?
ya se habían admirado de cómo Jesús enseñaba, pero ahora también se admiraban de cómo es que Jesús tenía el poder para expulsar a demonios dentro del hombre. Hay muchas cosas que estamos pasando hoy en día acerca de la predicación de la palabra de Dios. Muchos predican acerca solamente de la prosperidad, pero no predican acerca del arrepentimiento, que debemos de estar a cuentas con Dios cada día, que seamos sobrios, dice primera de Pedro, y velad, porque dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces los predicadores solamente se enfocan en eso, en predicarle a los oyentes que Dios o que Jesús nos ha dado riquezas en abundancia, que solamente nosotros lo debemos de pedir. Pero cuando se predica acerca de Jesús y del arrepentimiento, la gente se incomoda acerca de la predicación del arrepentimiento, porque no quiere dejar las cosas que hacen, o no quieren apartarse del pecado. Dice aquí, la mente desquiciada puede sentirse a gusto bajo la calma de los que predican paz. Jeremías 6:14 dice, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que decían los predicadores de la prosperidad antes de la pandemia? Que iba a venir prosperidad, que iba a venir cosas mejores, no mejores hablando espiritualmente, sino mejor hablando materialmente. Pero no ha sucedido eso. Pero eso es lo que la gente quiere escuchar. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 4, dice, te encarezco delante de Dios, hablando Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Que dice aquí en el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. No dice que hable acerca de la prosperidad material. Porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo insta a Timoteo a que cumpla su deber como predicador del evangelio y a entregarse al llamamiento que Dios le dio. Debe redarguir y reprender a los que se oponen a la verdad. La doctrina debe de ser clara, porque vendrán días en los que las personas se opondrán a la sana doctrina y solamente tendrán comezón de oír, un anhelo de escuchar cosas nuevas en vez de una sana doctrina. Jesús entró a la sinagoga enseñando con autoridad, pero al ver que el demonio que estaba en la sinagoga, porque estaba adentro, ver la autoridad de su enseñanza, ¿qué le dijo? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. He visto muchos que dicen, o los que se dedican al exorcismo, que según ellos
liberan al hombre endemoniado, o si tiene un espíritu malo algún hombre, dice que ellos al exorcizar a esta persona lo liberan de los demonios. Pero Jesús no usó un método o algo como que seguir, así como los que tratan de hacer, dicen que hacen limpias a las personas y le pasan muchas cosas sobre su cuerpo. Hacen un ritual para que, según ellos, expulsar al demonio del cuerpo de la persona. Pero Jesús solamente le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Entonces Jesús echaba a los demonios de las personas con autoridad. Dice Mateo 4:17. Todavía no. Entonces, así como Jesús dio autoridad para poder predicar con autoridad, también dio autoridad a sus discípulos para echar fuera a los demonios. Hechos 19:11-16 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Sí? Es muy importante lo que leemos aquí. Dice: hacía Dios milagros. ¿Sí? No era Pablo, sino que Dios, usando a Pablo, hacía los milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, o sea que eso del exorcismo no es nuevo, sino que es desde antes, desde que Jesús estaba, desde que Pablo predicaba. Dice: algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Sí? No eran personas cualquiera, o no eran que vivían, que no conocían acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que estos eran hijos de ¿quién? De Esceva. Y aparte él era un jefe de los judíos, de los sacerdotes, que hacían esto. Esto quiere decir que no solamente porque estamos en la iglesia tenemos el poder de Jesús. Pero respondió el espíritu malo diciendo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso es que Jesús, o la gente que estaba en esos días escuchando a Jesús predicar, se admiraban del poder que él tenía para echar fuera a los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque tal vez no era la primera ocasión que pasaba algo similar. Quizás alguna vez, estando ellos en las sinagogas, alguien o un demonio se presentó y los escribas y los sacerdotes no lo pudieron echar fuera. Por eso que cuando Jesús solamente dijo: cállate y sal fuera, dice que el demonio salió. Y por eso que dice aquí: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y no solamente eran los espíritus, sino que también tenía el poder sobre la naturaleza. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, y dice que vino una gran tempestad sobre ellos, que los discípulos pensaban que iban a morir. Y Jesús estaba durmiendo, pero dice que ellos fueron y le despertaron y dijeron: Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Qué le dijo? ¿O qué le reprochó Jesús a sus discípulos? Hombres de poca fe.
¿Y qué dijo? Que le habló al viento y al mar y cesó. Hubo bonanza, hubo tranquilidad. Y sus discípulos que habían ya estado con ellos aún todavía se admiraban del poder que Jesús tenía. Al hablarle verdad a la naturaleza, y que la naturaleza a la voz de Jesús obedeciera. Entonces vemos Jesús enseñando con autoridad, y luego Jesús teniendo autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 10, 17 y 19 encontramos también lo que acabamos de decir hace rato, de que también Dios o Jesús dio el poder a sus discípulos para que hicieran milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces vemos aquí que el poder que Jesús tenía también se lo dio a la iglesia. Amén. Para que estas señales siguieran a los que crean en su nombre. Entonces, la palabra de Dios afirma que los espíritus inmundos conocen a Jesús, tal como el caso de lo que acabamos de leer en Hechos 19. Santiago en su carta hace muy clara esta verdad y asegura que los demonios creen en Jesús, en su poder para echarlos de donde ellos hacen sus moradas, y es por eso que tiemblan ante la voz de Jesús o de quien tiene su autoridad. Sí, dice Santiago: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, vemos que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, y los espíritus o los demonios creen en Jesús, en Dios, y dice que tiemblan. ¿Por qué? Porque sabe que Él tiene autoridad sobre ellos. Sí, y no quiere que lo manden al abismo, como cuando el endemoniado Gadareno. Sí, dice que los espíritus inmundos hablaron a Jesús y le dijeron que no los expulsara del hombre donde ellos estaban. Y le pidieron a Jesús que no lo mandaran al abismo. Y Jesús dice que le dio permiso para que se fueran a un hato de cerdos que estaban ahí. Entonces, vemos muy claramente que los cerdos eran inmundos, o en la cultura judía, los cerdos eran considerados un animal inmundo. Pero a pesar de que este animal inmundo, no aceptaron que los demonios vivieran en ellos. Dice que se fueron y se fueron a un despeñadero. Dice que ahí murieron estos cerdos. Es muy interesante ver esto, de que aún los cerdos no aceptaron que un ser maligno viviera dentro de él. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, quizás. Pero Jesús tiene el poder para echarlos fuera. Amén. Su dominio de las fuerzas físicas o sobre las enfermedades. Marcos, ya vamos a terminar. Marcos 1:40 al 45 dice: vino él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, ido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vemos aquí que Jesús también tenía autoridad sobre la enfermedad. Si leemos poquito antes, dice en el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sí? En el 29 al 31 habla acerca de la suegra de Pedro que estaba enferma y que Jesús llegó. Dice que la tocó y al instante dice que la suegra de Pedro fue sana. Entonces vemos aquí que Jesús también tenía autoridad sobre la enfermedad, ya que con solamente tocarlo o pronunciar una palabra de sanidad, el enfermo era sano. Entonces vemos la autoridad también sobre las enfermedades. Pero lo que más resalta aquí en esta lectura que acabamos de leer es acerca del leproso. Se dice que un leproso o alguien que se contagiaba de la lepra también se le consideraba como un ser humano inmundo, que no podía vivir en la sociedad, que era apartado de la sociedad. Y quizás, si coincidencia o no, vivimos en un tiempo en que se nos recomienda apartarnos de la sociedad si nos enfermamos. Se dice que quizás no era tanta la enfermedad que el hombre tenía, porque en algunos casos los hombres también se curaban. Pero lo que el ser humano sufría más era la soledad. Porque dicen que ellos no tenían lugar a donde llegar, sino que dice que ellos vivían apartados de la sociedad y los consideraban como hombres ya muertos, que ya no tenían parte en la sociedad. Pero Jesús, en su amor y en su misericordia, dice que Él le tocó. No sabemos cómo este hombre leproso llegó hasta donde estaba Jesús, pero llegó, así como también la mujer que sufría de flujo de sangre, que se acercó a Jesús en medio de una gran multitud. Dijo ella que si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Vemos estos ejemplos de fe que estos hombres que estaban ya desahuciados de la sociedad alcanzaron misericordia en Jesús. Entonces dice que este leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiar. No, la expresión de este hombre no es que no le dijo a Jesús si puedes. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que Jesús lo podía limpiar. ¿Sí? Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a Dios. Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar oportuno socorro. O sea que no debemos de dudar cuando nos acercamos a Dios. Este hombre se acercó a Dios confiado en que Jesús tenía el poder para sanarlo y le dijo
Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, vemos que este hombre fue sano de la lepra, pero hay algo aquí que Jesús le dijo al leproso: que se fuera, pero que no lo dijera a nadie. El propósito o el porqué de que Jesús le dijo a este leproso que no le dijera a nadie acerca de lo que había pasado es porque él no quería que la gente lo buscara a él por la razón equivocada. Porque el verdadero propósito de Jesús al venir a la tierra era para rescatar al mundo caído espiritualmente, a perdonar sus pecados, y no solamente a limpiarlos o a sanarlos de una enfermedad. Marcos, nomás leo esto y ya terminamos, hermanos. Ya. Marcos 1:35. Y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero los que le buscaban no lo buscaban para seguir a Jesús. Lo buscaban porque querían ser sanados, porque querían ser liberados de cualquier azote físico que ellos tenían. Y Jesús no respondió a lo que los discípulos le dijeron. Dice, hallándole, le dijeron: todos te buscan. Pero él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto, dice, he venido. La gente que buscaba a Jesús muchas veces lo buscaba solamente por eso. Y una vez, cuando alimentó a la multitud, después de haberlos alimentado, dice que le dijo: que ustedes me buscan no porque quieren escuchar mi doctrina o mis enseñanzas, sino porque les di de comer. Y esa es una razón equivocada que muchas veces las personas tienen acerca de Jesús, que lo buscan solamente por los intereses de la persona y no para escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, aprendimos hoy que Dios tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad para echar fuera a los demonios y tiene autoridad también para sanar a los enfermos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta con nosotros. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Tiene poder, tiene autoridad, y cuando tiene propósitos, si a lo mejor ha estado con una enfermedad y el Señor no le ha ayudado, no le ha quitado eso. Recuerde que el apóstol Pablo, siendo uno de los grandes evangelistas y hombres de Dios, ¿verdad?, que solamente dice que tenía muchos dones espirituales. Dice, si alguno piensa que tiene, yo tengo más, y no se jactaba de eso, ¿verdad? Pero dice que tenía un aguijón en su carne, por el cual, dice, le había orado al Señor ya en 3 ocasiones, y Dios solamente le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Amén. El poder no se le ha acabado a nuestro Dios. Así es que siempre tiene propósitos para nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, en el que hemos aprendido tu palabra. Que en ningún momento haya la duda de que tú no puedes hacer algo, Señor. Simplemente, Padre, si tú quieres, que así sea nuestra oración, si tu voluntad, si en tu voluntad, enséñanos, Señor, tus propósitos para que podamos aprender, Señor, de cada una de esas cosas o adversidades que permites muchas veces en nuestra vida. Puede ser
a alguna situación como las que hemos visto como ejemplo en esta mañana, alguna enfermedad, pero Padre, que podamos aprender de ellos y que en ningún momento, Señor, desconfiemos de que tú tienes el poder y de que estás con nosotros. Ayúdanos a que siempre te busquemos, mi Dios amado, y que no sea solamente por la necesidad nuestra, sino que sea una necesidad espiritual de búsqueda porque queremos agradarte, porque queremos servirte y porque queremos ofrecer, Señor, nuestro agradecimiento a ti. Que por ello te busquemos, no como aquella multitud que te buscaba solamente por lo que habían recibido y beneficios y querían recibir más. Así es que ayúdanos a ser fieles, Señor, servidores tuyos, en el nombre de Jesucristo. Amén.